Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Lección Divina de hoy, 2 de mayo del año 2018. Es una bendición que el Señor nos regale la oportunidad de encontrarnos de nuevo en este espacio en el que hacemos una lectura orante de la palabra de Dios. Estamos modo marcha por la vida, marcha que se llevará a cabo en muchas ciudades de Colombia y en muchas ciudades del mundo también el 5 de mayo, que es el próximo sábado. Sin embargo, antes de esa 5 de mayo, que es la gran marcha por la vida, estamos desarrollando la marcha virtual por la vida. Desde el lunes 30 de abril hasta el 5 de mayo, estamos viviendo esa marcha virtual. Durante todos estos días estamos tomándonos las redes sociales, contándole a la gente, a todos los que nos siguen, a todos los que están ahí pendientes de las redes sociales, que le decimos no al aborto, que le decimos no a la eutanasia, que le decimos sí a la familia constituida como Dios manda, o más bien no a la ideología de género en todas sus manifestaciones. De una u otra manera le estamos diciendo no a la cultura de la muerte, sí a la cultura de la vida. Hoy es miércoles y hoy nos tomamos las redes sociales con el hashtag #eutanasia no. Así que desde ya los invito a que los que no han tuiteado o los que no han puesto en sus redes sociales, pues vayan en este instante, vayan a Twitter, escriban una frase, un mensaje para motivar a la gente con el #eutanasia no. Tuvimos el lunes y el martes prácticamente trending topic en Twitter durante todo el día. Ha sido una locura porque ha sido exitosísima esta marcha virtual y queremos seguir haciéndolo durante todos estos días. Hoy eutanasia no, y bueno, que sea Wilson el que nos cuente un poquito de cómo es esto del hashtag del día de hoy. Querido amigo Provida, hoy estaremos todos en nuestra marcha virtual por la vida con la etiqueta #eutanasia no. En nombre de Charlie Gard, en nombre de Alfie Evans, en nombre de estos niños a los que se les quitó el derecho a vivir sin siquiera preguntarles, por encima de la voluntad de sus padres, vamos a gritar en todo Colombia: eutanasia no. En nombre de aquellos ancianos que están siendo desechados por la sociedad porque ya no sirven, gritaremos hoy: eutanasia no. Apóyanos con tu etiqueta #eutanasia no. Debemos luchar, salir a las calles, salir a marchar. Creo en la vida, creo en el amor. Ahí está, eutanasia no, es el hashtag del día de hoy. Ya en Twitter somos la tendencia número 2 en toda Colombia, así que los invito para que todos ustedes vayan en Twitter, escriban sus mensajes con el numeral eutanasia no, para que todo el día mucha gente pues vea y diga cómo es esto, que esto es trending topic o lo más importante en Twitter, y que la gente se dé cuenta que somos muchos los que le decimos no al aborto, muchos los que le decimos no a la eutanasia, muchos los que decimos no a la cultura de la muerte en Colombia y en el mundo.
invitados pues a que lo hagan ustedes también y participen de esta marcha virtual. También les cuento que hoy tendremos en la noche, a las 8 de la noche, un programa con Rodri, desde la casa de Rodri, en vivo, también sobre todo este tema de la marcha virtual y de por qué es importante no simplemente hacer una manifestación cívica, sino incluir a Dios en todo lo que hacemos de manera cívica. Transmitimos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín para www.lazostv.com. También saludamos a los que llegan a través del canal de YouTube de LAM Live, a todos los que llegan a través de la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano y todos los que verán este video también en el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Vamos a hacer la lección divina. Nosotros aquí estamos súper listísimos para esto. Escríbanos desde dónde se conectan, cómo les ha ido en esto de la marcha virtual, si ya están listos para la marcha en su ciudad, cómo es que se están preparando y todo eso. Mientras que yo les presento a las invitadas del día de hoy. Tenemos hoy a Valeria Zuluaga y a Shirley Arroyo. Chicas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Qué bendición tener nuevamente a las siervitas. Hacía rato que no venían siervitas por acá. Valeria, que todavía la mamá de las siervitas. Esa Valeria, sí. Ya todavía la mamá de las siervitas. Durante toda esta temporada que ya está a punto de terminar. ¿Cuánto le falta, Vale? 2 meses. Dos mesecitos. Sí, ¿Y qué ha significado todo esto para Shirley, que primera vez que viene a la lección? Shirley, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad ha sido una experiencia única. En realidad no hay palabras para describir la experiencia como sierva. Es un amar, pero sobre todo es un dejarse amar. Un dejarse amar por Dios, un dejarse amar por las hermanas, por los hermanos siervos también, y en realidad es una experiencia increíble que sale del mismo corazón paternal de nuestro eterno Padre Dios. En realidad muy amada, ha sido una experiencia increíble, increíble. Yo creería que, digamos, todos los misioneros de Lazos de Amor Mariano tendrían que vivir una experiencia como siervos aquí pues en Medellín. Ha sido increíble. Shirley es de Montería. De Montería. Y vienes de allá, de la localidad de Lazos en Montería. Lazos Montería, sí, soy de la localidad de Lazos Montería. ¿Cuántos misioneritos cuando te viniste? Porque eso, las cosas de Lazos son una cosa de locos, que uno sale y después regresa y eso se multiplica. Una cosa increíble. ¿Cuántos misioneritos eran más o menos, Shirley? Bueno, aproximadamente 60 misioneros. ¿60 misioneros? Sí, 60 misioneros, una localidad pues que ha crecido muchísimo, se ha mantenido. Y sí, una localidad muy amada por Dios y la Santísima Virgen María realmente. ¿Y cómo es que llegan las cosas de Dios a la vida de Shirley? Bueno, mi primer retiro de conversión fue hace 6 años aproximadamente, y bueno, 6 años que estoy en el movimiento por gracia de Dios, feliz, contentísima. Ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida, pues dividió mi vida en 2 realmente, 6 años en el movimiento y bueno, 6 años también en la Iglesia Católica. Yo pues mi formación espiritual fue la de los Testigos de Jehová. Crecí pues con esa formación espiritual a pesar pues de que recibí mi educación en colegios católicos. Y digamos que recibí los sacramentos por gracia de Dios, ¿cierto? Pero como por recibirlos, como por cumplir, por un cumplimiento por el colegio, pero pues pertenecía a los Testigos de Jehová. Entonces, digamos, tengo 6 años en el movimiento y 6 años también en la Iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia Católica, amando muchísimo a la Iglesia Católica. De verdad que uno no puede amar lo que no conoce, pero en la medida en que uno va conociendo, uno se enamora impresionantemente de los tesoros. Uno no alcanza a imaginarse los tesoros tan ricos que tiene la Iglesia Católica y yo estoy feliz, realmente soy muy feliz, estoy, mejor dicho, feliz en la iglesia y bueno, por supuesto en el movimiento. Shirley, ha sido un regalo. Cuando tú estabas en todo esto de los Testigos de Jehová, ¿cómo era tu vivencia, tu compromiso con la Iglesia de los Testigos de Jehová? O sea, ¿estabas muy metida o más o menos solamente ibas? ¿Cómo era esa relación tuya con Dios mientras que estabas con los Testigos de Jehová? Al principio, bueno, digamos, la formación fue recibida por mi abuelita, ¿cierto? Que en paz descanse. Y pues se trataba de cumplir pues lo que ellos proponían, ¿no?
pero digamos que ya empiezo a entrar en ese mundo de la universidad y empiezo, digamos, como o sea, a tomar como máxima en mi vida ese refrán que dice el que peca y reza empata. Entonces, digamos que ya estando en la universidad, ya empecé como a estar inmersa en todo lo que le ofrece la universidad, amigos, amigas, rumbas, etcétera. Yo era pues adicta a la música electrónica y bueno, desde allí se desprenden muchos vicios que tenía conmigo y bueno, en realidad era como, digamos, un fin de semana salía a rumbear todo un fin de semana y ya luego, digamos, voy a la reunión de los testigos de Jehová. Entonces era como una incoherencia total, era una doble moral, una doble vida que se manejaba, pero digamos que pues yo aprendí muchísimo de los testigos de Jehová. O sea, son muy organizados, su doctrina muy cimentada, tienen su fe muy arraigada. Entonces aprendí muchísimo en valores, en mi formación como ser integral, como ser humano. En realidad aprendí muchísimo, pero pues me encuentro con este tesoro de la Santa Madre Iglesia y bueno, o sea, no lo decidí, pero lo quiso Dios así y estoy completamente feliz, enamorada de la Santa Madre Iglesia Católica. Y me atrevo a decir realmente de que la Iglesia de Jesús es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica, sin temor a equivocarme. ¿Cómo llegas al retiro espiritual? ¿Quién te invitó? Bueno, me invita una amiga que tenía pues, una amiga que era del mundo también, la conocí pues en las rumbas electrónicas y todo eso, y ella me invita al retiro. Habíamos tenido, digamos, como una pequeña discusión, y bueno, ella me insistió mucho tiempo, yo decía pues que eso no servía para nada. Entonces ella me dice, un retiro espiritual, y yo, un retiro espiritual, ¿y de quién o qué o cómo se come eso? ¿Tú ya habías ido a retiros espirituales con Jamás, no. nunca, no. Los ¿Qué era un testigos de retiro Jehová, espiritual para ti? ¿Qué era un cuando te retiro, decían retiro espiritual, qué era eso para ti? bueno, un retiro espiritual para mí, primero, de gente mojigata, de viejitas, qué pereza, qué jartera, eso por allá, me imagino, y si era católico, cuando a mí me dijeron que era un retiro espiritual católico, yo dije no, o sea, menos, imposible, o sea, la rezadera de la rezadera. Igual la Iglesia Católica pues era, digamos, que estaba muy arraigado en mí de que la Iglesia Católica pues es Babilonia la Grande y bueno, y cualquier denominación que se le da a ella, ¿no? Donde la fe que yo profesaba anteriormente. Entonces nunca había ido a un retiro espiritual, no sabía cómo era eso, entonces yo tenía una concepción totalmente, o sea, negativa de un retiro espiritual y menos pues católico, o sea, para nada. Yo decía no, imposible que vaya a un retiro espiritual, pero digamos mi amiga empezó a insistirme, hicimos, digamos, como entramos, ella me dijo, vamos, inténtalo, que vas a ver que tu vida va a cambiar y no sé qué, y bueno, yo en ese retiro espiritual yo creo que fui la ovejita negra de ese retiro. Pero ella fue complicado. contigo al retiro. Ella fue, la condición que yo Ajá. le puse a mi amiga fue, listo, duró más de un mes invitándome y yo le dije, la condición que te voy a colocar para yo vivir ese retiro es que tú vayas y lo vivas conmigo ¿Ella también. misionera o no? Ella simplemente había ya ido a un retiro Ella espiritual. ella había Había vivido ido. un retiro espiritual y digamos entró en un proceso de conversión muy ¿Tú hermoso. notaste esa conversión? Sí, total, Ajá. absolutamente, o sea, fue increíble porque ella, sin necesidad de palabras, ella lo demostraba con su ejemplo y con su testimonio de vida. Entonces, digamos que no necesitó palabras, sino que su ejemplo me arrastró completamente. O sea, yo dije, wow, o sea, qué impresionante, de verdad que las cosas de Dios o lo que vivió en ese retiro espiritual tuvo que haberle servido mucho, porque es hasta el momento, yo dije, una mujer que no tiene una llamita encendida, esa mujer es una antorcha encendida y es fuego. Realmente vi su coherencia y sí, un proceso de conversión muy fuerte. Entonces vi la diferencia. Entonces eso me animó muchísimo también. Shirley, ¿cómo fue ese choque de la doctrina? El hecho de que tú, claro, los testigos de Jehová tienen una doctrina súper sólida en muchas cosas y sobre todo referente al concepto que se tiene en la Iglesia Católica. ¿Cómo se logró vencer el hecho de tener la razón de que la Iglesia Católica
era pues la Gran Babilonia y todo lo que se maneja, y al tú encontrarte con la nueva doctrina, pues el hecho de no sé si los testigos de Jehová piensan en cuanto a lo de las imágenes, que es adoración, si también lo creen igual que los protestantes, Sí. que tener imágenes es adorarlas y todo eso. ¿Cómo fue ese choque tuyo, ese encuentro tuyo? ¿Se dio en el retiro, antes del retiro? ¿Cómo se dio eso? Bueno, durante el retiro, de hecho, fue muy difícil porque el solo hecho en la consejería, pues para los que han vivido el retiro espiritual saben de qué estoy hablando. El momento de la consejería dura aproximadamente 3 horas y explicándome solamente el concepto como tal de la Santísima Trinidad, porque los testigos de Jehová sencillamente no creen en la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces creen en un Padre, ¿cierto? En un Padre Dios que se llama Jehová, que no es así, ¿cierto? Y Jesucristo, que es San Miguel Arcángel, que es el mismo Miguel Arcángel. Entonces, digamos, hay 2 personas allí, o una sola persona que es Dios, ¿cierto? Y Jesús, que es el arcángel Miguel, y luego el Espíritu Santo, pues que es la fuerza como tal que emana de Jehová. Entonces, digamos, a mí tuvieron que explicarme, mejor dicho, entendí lo que era la Santísima Trinidad de una manera muy sencilla. Entonces, muy didáctica, que fue a través de un huevo, ¿no? Entonces me preguntan que si un huevo, ¿qué ves en un huevo? Un elemento, ¿cierto? ¿Y cuáles son los elementos que componen ese huevo? Entonces yo decía, listo, la clara, la yema y la cáscara, ¿no? Entonces la misionera que me daba la consejería me decía, eso es la Santísima Trinidad, y yo dije, no. Y claro, o sea, el problema mío era la razón, o sea, yo tenía que entenderlo, pero, o sea, mi entendimiento nunca pasaba al corazón. Entonces, el choque con la doctrina sencillamente era como despojarme de todo ese razonamiento, de todo lo que tenía en el entendimiento, y para que así, o sea, la gracia de Dios llegara a mi corazón. Y bueno, fue amando que empecé a comprender muchísimas cosas. Y la Virgen María, tuve un encuentro preciosísimo con la Virgen María, que la tenía por allá en una esquina. Para mí era el vaso usado, era pues cualquier mujer podía ser la Virgen María, ¿no? Y a ella, cuando me encontré con ella, cuando mi mirada se fundió con la mirada de la Señora, de la Virgen María, eso fue impresionante. Y sé que ella ha sido la que me ha tenido aquí todavía, o sea, me ha dado la gracia de perseverar aquí, y soy una enamorada de la Virgen María. Sin ella me muero, yo sin la Virgen María me muero. O sea, entendí también dentro de la doctrina que realmente, o sea, no somos huérfanos de madre, tenemos una mamá, y que realmente, o sea, qué desgracia, qué tristeza estar sin María. Entonces, ha sido muy hermoso esa parte. Chile, ¿por qué misionera? ¿Por qué no simplemente haberte quedado en regresar a la iglesia, frecuentar los sacramentos, hacer un cambio en tu vida, sino que tomaste la decisión de ser misionera y bueno, ahora sierva? ¿Por qué misionera, Shirley? Bueno, ¿por qué misionera? Es una pregunta, cierto, que lo cuestiona uno mucho, pero realmente, digamos, no lo premedité, no fue que yo dije, listo, viví el retiro y luego misionera, no, las cosas se fueron dando en la medida de la disposición del corazón de uno. Es decir, el mismo ser humano tiene una sed misma de Dios, una sed de lo espiritual, y nada sacia esa sed, sino solo Dios, ¿cierto? El corazón del hombre tiene un tamaño, y no es el mundo, no es la carne, no son los placeres, sino que el tamaño del corazón del hombre es Dios, sencillamente Dios. Entonces, en la medida en que yo quería, o sea, en la medida en que conocía de Dios, de la iglesia y todo eso, cada vez quería más, cada vez más y cada vez más. Y entonces de esa manera fue que dije, bueno, Señor, misionera, si usted quiere que yo sea misionera, en el lugar donde usted quiera. No necesariamente tenía que ser Lazos de Amor Mariano, pero gracias a Dios Él me colocó aquí en este movimiento que sale de su corazón y del corazón de la Inmaculada, y así se han dado las cosas. Es en la medida de la disposición del corazón de uno y la decisión que tome uno también, es que el Señor va orando, pero no fue que, digamos, lo premedité, sino que me dejé amar. En la medida en que me dejaba amar por Dios, decidí ser misionera y aceptar ese llamado del Señor. Y luego, bueno, ahora sierva, que ha sido increíble, una experiencia extraordinaria. Muy bien, vamos a hacer la Lección Divina. Hoy es 2 de mayo. Estamos en toda esta semana
maratónica por la vida, haciendo una marcha virtual por la vida. Hoy es miércoles con el hashtag o numeral eutanasia no en Twitter, en todas tus redes sociales, que la gente se dé cuenta que estamos luchando por la vida. Ya somos trending topic en Twitter en este momentico, número 1 en tendencia en este instante, ese numeral eutanasia no. Sin embargo, la idea es poderlo sostener durante muchísimo tiempo, así que si tú no has tuiteado o no has puesto en tus redes sociales eutanasia no, te invito a que lo hagas en este momento y que lo sigas haciendo durante todo el día para que muchos se den cuenta que nos estamos preparando para la gran marcha por la vida que se llevará a cabo el 5 de mayo, este próximo sábado. Vamos a hacer la lección divina. Un saludito a todos los que van llegando a través de las diferentes redes sociales. Tenemos por acá en YouTube, como siempre, a través de LAM Live, que es la plataforma en la que estamos transmitiendo en vivo en estos momenticos. Ahí está Fabio, está Romario listísimo también, está Elena, dice que nos extrañó ayer, pues resulta que es que ayer fue feriado aquí en Colombia, así que no hubo lección divina. Listísima desde Charlotte, también Carla nos saluda desde El Salvador, desde Cristina Vélez desde Argentina también conectadísimo. Buenos días familia, dice Alba Luz. Lista para la lección divina, preparadísima para recibir las maravillas de mi Señor. Desde Yopal Casanar está Viviana también conectada. Ceneris desde Chile dice que acabó de temblar en Santiago, se estremeció. Dice, no, espérese a ver. Saludos desde Santiago de Chile, acaba de temblar. Sí, Santiago se estremece en favor de la vida, dice ella. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las noticias frente a este temblor. Desde Enciso nos saluda Teresa también. Twitter, todos al Twitter, dice Felipe. Eutanasia no, así es. Desde las Carolinas nos saluda Yasmín. También desde Tuluá, Sandra se conecta. Señores de Tuluá, tienen Congreso Mariano el 6, el domingo, así que prepárense también. Gladys nos saluda también desde San Alberto, conectados. Dice Ceneris, qué hermoso testimonio de la siervita. Es muy lindo escuchar esas conversiones de regreso a casa. Qué belleza, Ceneris, así es, nos impacta muchísimo todos estos testimonios. Desde Tuluá, Librería Madre de Dios, conectados. Sandra también desde Tuluá, mucha gente por ahí por Twitter, por YouTube como siempre, todos los que siguen a través de Facebook esta transmisión, que desde muy tempranito están siguiendo toda la transmisión especial. Lady Sánchez desde Villavicencio, también nos saluda Carlos, está Lucero conectada, Georgina, Lucero, Rosario, todos dicen ahí eutanasia no. Listísima desde San José de García, Michoacán en México, Ana Lucía para la lección divina. Bueno, un montón de gente, nosotros acá estamos listísimos para la lección divina. Escuchemos a Wilson que nos diga cómo es que se hace hoy para hacer tendencia en Twitter para que empecemos la lección de este día. Querido amigo Provida, hoy estaremos todos en nuestra marcha virtual por la vida con la etiqueta numeral eutanasia no. En nombre de Charlie Gard, en nombre de Alfie Evans, en nombre de estos niños a los que se les quitó el derecho a vivir sin siquiera preguntarles, por encima de la voluntad de sus padres, vamos a gritar en todo Colombia, eutanasia no. En nombre de aquellos ancianos que están siendo desechados por la sociedad porque ya no sirven, gritaremos hoy eutanasia no. Apóyanos con tu etiqueta numeral eutanasia no. Queremos luchar, salir a las calles, salir a marchar. Ahí está, numeral eutanasia no. Vamos a hacer la lección divina. Valeria, empecemos entonces con ese primer paso que es la oración al Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a ponernos en la presencia de Dios. Ayer que estábamos en la Eucaristía, el sacerdote decía que cuando uno proclamaba la palabra de Dios no era un libro, sino que estábamos proclamando a una persona. Entonces en este momento vamos a empezar invitando al Espíritu Santo a que venga a acompañarnos, que venga a abrir nuestro entendimiento, nuestra voluntad, que todo lo que vayamos a escuchar en este día sean palabras que traspasen nuestros corazones, palabras de amor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Mientras escuchas esta canción, vas a imaginarte cómo el Espíritu Santo desciende sobre ti y te va a iluminar en este momento. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Santísima Virgen María, te queremos invitar, especialmente con los santos de este día, que vengan a acompañarnos a hacer esta lección divina. Muy bien, vamos con el paso 2 de la lección divina, que es la lectura del Evangelio. Shirley, ¿qué Evangelio nos propone la liturgia el día de hoy? Bueno, en el día de hoy la Iglesia nos propone el Evangelio según San Juan, del capítulo 15, versículos del 1 al 8. Muy bien, adelante, Shirley. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Valeria, entendamos un poquito el Evangelio del día de hoy, en qué contexto se da, Jesús dónde está, a quién le está hablando, y comprendiendo entonces este Evangelio vamos luego a meditarlo. ¿Qué pasó en el Evangelio del día de hoy, Vale? Bueno, entonces, más o menos, Jesús le dijo a los discípulos que él era la vid y el Padre era el labrador. Entonces, que al fruto que no da, al sarmiento que no da fruto se arranca, y al que da fruto se poda para que siga dando más fruto. Que él le dice a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado. Y si el sarmiento está lejos de la vid, no puede dar fruto. Así, si ustedes no están en mí, si no permanecéis en mí, no daréis fruto. Y dice que el sarmiento que no da fruto se arranca, se echa afuera, después se echa al fuego y se quema. Ese es prácticamente el Evangelio del día de hoy. No, pero hay algo importante, después. Sí.
que dice que hay que permanecer, que el que permanece en Jesús, también Él permanece en nosotros. Y que así se le da gloria al Padre. Si nosotros damos fruto, así se le da gloria y así nos hacemos discípulos de Jesús. Muy bien, ese sí es el Evangelio del día de hoy. Hicimos una oración al Espíritu Santo, hicimos la lectura que nos propone la liturgia para este día, San Juan 15, del 1 al 8, que es el Evangelio que leeremos en todas las iglesias donde usted vaya a misa el día de hoy. Se leerá el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, que lo leyó Shirley. Después de eso es importante detenernos un poquito en el texto, poder entender qué dice ese texto. ¿Qué es lo que significa todo eso que está diciendo Jesús pues a sus discípulos, para luego hacer la meditación? Y es hacernos esa pregunta a nosotros: ¿qué me dice a mí el texto? Es el paso siguiente, meditar el Evangelio. Es dar un paso más, no simplemente quedarnos en leer el Evangelio, sino meditarlo. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Ya escuchamos lo que sucedió hace alrededor de 2000 años, pero ¿qué tiene que ver eso contigo y conmigo en el día de hoy? Por eso, como siempre, habilitamos las diferentes plataformas para que ustedes participen, para que ustedes nos cuenten qué les dice el Evangelio, para que ustedes nos cuenten qué les llegó ahí al corazón, qué palabrita les quedó sonando, qué frase pueden sacar ustedes una reflexión y la comparten con nosotros. Como siempre, habilitamos las diferentes plataformas para que ustedes participen. Está YouTube habilitado, Facebook habilitado, Lazos TV habilitado, que son plataformas que tienen una caja de chat. Ahí simplemente escriben su meditación y nos la envía. También por acá nos dice Jorge Alberto que saludemos a los que están siguiendo la transmisión en audio a través de MixLR. También recuerden que pueden seguir esta transmisión a través de solo audio. Para los que no cuentan con muchos datos, pueden hacerlo a través de mixlr/Lazos TV, o simplemente ingresan a lazostv.com y ahí hay un reproductor de audio. Simplemente le dan clic y ya pueden también no simplemente ver la lección divina, sino ahora escucharlo. Para aquellos que no cuentan con muchos datos, y ustedes saben que audio consume menos datos, pueden hacerlo también. Entonces, un saludito a Jorge desde el Carmen de Viboral, que nos sigue a través de la plataforma en audio. ¿Qué les dice el Evangelio del día de hoy? ¿Qué frase les llegó al corazón? ¿Qué palabrita les quedó ahí sonando y ustedes quieren hacer una meditación? Envíenos su mensaje de texto o también envíenos su mensaje de voz a través del WhatsApp que ven ahí en la pantalla. 340 11 900, nos envían una notica de voz cortica y compartimos entre todos. Mientras que ustedes se animan, vamos a escuchar a Shirley y a Valeria qué les dice el Evangelio de este día. Shirley, ¿a ti qué te dice este Evangelio? Bueno, en realidad es un evangelio riquísimo, ¿cierto? El que nos propone este día la iglesia, y a mí me impacta muchísimo esa parte en el inicio del evangelio que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Si nosotros vemos y nos enfocamos en qué es la vid, digamos, el arbusto de la vid es donde nacen, ¿cierto?, las uvas, ¿verdad? De ese arbusto de la vid se retoñan ciertas ramas y de esas ramas de ahí van a florecer, van a dar un fruto que es la uva. Pero entonces, para el cuidado de esa vid se necesita alguien que, obviamente, valga la redundancia, que las cuide, que las proteja, que las poda, que pueda podarlas, ¿cierto? Y también volver a sembrar. Entonces, allí Jesús es muy claro en este texto y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, es el Padre Celestial quien está allí como Padre cuidándonos. Es ese papel fundamental, Él como papá que nos cuida, que nos protege, que nos está guiando. Y vemos también de que Jesús nos dice en este Evangelio que sin mí nada podéis hacer. Y en este mundo en el que nos encontramos, un mundo y una sociedad completamente hedonista, que nos hemos dejado impactar demasiado por la ciencia, un mundo completamente tecnificado, que nos creemos completamente autosuficientes, el ser humano se cree autosuficiente en todo, ¿cierto? Entonces allí Jesús es muy claro en decir de que sin mí nada podéis hacer. Es decir, si nosotros pretendemos hacer nuestras cosas, vivir
nuestra vida, valga la redundancia, al margen de Dios, en vez de tener un progreso, lo que vamos a tener es un retroceso en todo, ¿cierto? Entonces, en este sentido, me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? De que Jesús es muy claro en decir, y con su autoridad, pero también en el amor, decir de que sin mí nada podéis hacer. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención dentro de este evangelio. Gracias, Shirley. Es importante que nosotros, claro, para nosotros puede ser un poquito complejo el entender eso de la vid y los sarmientos porque estamos en un terreno donde no se cultiva generalmente las uvas. Pero, por ejemplo, para los judíos que tenían pues en la agricultura tenían eso en su sangre, pues, o vivían mucha gente también en la agricultura de cultivar las uvas. Y está que las ramas de uvas, que se llaman parras, en muchas partes les llaman, tienen, que también se le dice la vid. La vid es el tronco de la uva. La vid tiene unos sarmientos, que son esas ramas pequeñitas que luego, donde van a nacer luego los frutos, que son las uvas. Entonces está la vid, que Jesús mismo ahí dice, Él es la vid, los sarmientos, que son esas ramitas, que vendríamos a ser todos nosotros, y los frutos, que son las uvas, pues ahí haciendo referencia a eso. Es importante pues también poder comprender eso. Valeria, ¿a ti qué te dice el Evangelio de este día? Bueno, pues estaba pensando también que dice que los que no dan fruto se arrancan, porque muchas veces uno en la vida espiritual puede permanecer, pero no dar fruto. Y al final del Evangelio decía, es que esto es lo que le da gloria a mi Padre, que ustedes den fruto. Y algo que decía el sacerdote en la Eucaristía, y es que él decía que cuando uno se va a un cultivo y así donde está la tierra y todo en la naturaleza, uno dice, ay, qué cielo, qué aire, cómo se respira de lindo aquí, el árbol, la guayaba, pero nadie se pone a mirar el suelo. El suelo, nadie dice como, uy, mira, qué tierra tan fértil. No, para nada. Y él decía, pues que como San Luis María Griñón de Montfort decía, que siempre en el Evangelio hay que buscar a la Virgen María. Y el sacerdote, él decía que la tierra es la Virgen María. La tierra es la que tiene que ser como ese lugar fértil donde nosotros podamos dar fruto. Y eso. Eso es lo que te dice Valeria. ¿A ustedes qué les dice el Evangelio de este día? Recuerden que pueden enviarnos su meditación a través de las diferentes plataformas. Ahí está habilitado lazostv.com, está habilitado también YouTube, está Lazos, el canal de fe, la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano, en MixLR, que es la plataforma donde transmitimos en audio. También hay una caja de chat también para que ustedes participen, y los que quieran a través del 340 11 900 nos envían su meditación en audio. No sé, Marianita, si tenemos meditaciones en audio ya. Tenemos una. Voy a leer estas meditaciones que nos han enviado en texto, mientras que ustedes se animan a seguirnos enviando, y ya mismo vamos a escuchar las meditaciones que nos envían a través del WhatsApp. Dice Sandra Liliana, el Evangelio me invita a cuestionarme y preguntarme, ¿qué tipo de sarmiento eres? ¿Eres aquel sarmiento que pertenece a mí y da mucho fruto? ¿O eres de aquel sarmiento que que perece y se seca? Señor, regálame tus gracias para ser uno de tus sarmientos. Dios te bendiga, Sandrita, por tu meditación. Nos escribe también Liz Cabañas. Dice, el Evangelio de hoy me dice que no podemos nada sin Él. No somos nada sin Él, y después de Dios, nadie como María. Nos escribe también Teresa a través del canal de YouTube de la Live. Dice, hoy el Señor me dice que si quiero dar fruto, debo permanecer en Él, pues ya que si me alejo de Él, seré una rama cortada y tendré muerte espiritual. Oigan eso tan teso, muerte espiritual. Tenemos por acá, ¿a quién, Marianita, en audio? Cristina Belis, que nos envía su meditación desde Argentina. Cristina, ¿quién como Dios? Y bienvenida a la Lección Divina. Buenos días, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. En el atardecer de la vida te examinarán en el amor. Yo soy la vid. Dejemos que pode Jesús nuestra alma para poder dar fruto y podamos tener una vida llena de fruto. Así podré llevar a Cristo
en mí día y noche, presente en mi vida, y poder llegar a las personas que nos necesitan, que no creen, a las personas que nos gobiernan, que son ateos, que piensan solo en sí mismos, y sobre todo a la conversión del mundo entero. Dios nos ayudará a podar a nosotros también. Ahí termino. Muy bien, Dios te bendiga, Cristina, por tu meditación. Nos dice por acá también Alba Luz Patiño. Dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Esa fue la parte que me gustó del Evangelio. A mí me dice que el Señor se fue para el cielo, pero antes hizo una muy buena labor para mi salvación. Solo queda hacer su voluntad. Dios les bendiga por sus meditaciones. Chicas, ¿qué opinan de esto que nos dice la gente? Shirley. Bueno, en realidad increíble, ¿no? Lo que el Señor puede decir en su palabra desde, o sea, en el mismo contexto, pero, o sea, lo que Él pone en el corazón de cada persona es increíble, ¿no? Si vemos cómo el Señor allí, pues también escoge a sus discípulos, pero también está como en ese ambiente de intimidad. Él desde un inicio, bueno, empieza en evangelios anteriores, veíamos cómo Jesús se reunía con ellos, le lavaba los pies, ¿cierto? Lo de la Eucaristía, todo eso tan hermoso. Entonces, en este contexto también, cómo Él está en esa intimidad con sus discípulos, les enseña qué es lo que deben hacer, cómo deben seguir, cómo deben vivir. Y ahora, pues recuerdo mucho que el Papa Francisco nos invita a todos los cristianos a que seamos una iglesia de salida, ¿no? Jesús aquí en este texto dice también de que el Padre será glorificado según los frutos que demos, ¿cierto? Si permanecemos en Cristo. La única forma de que podamos dar frutos y frutos en abundancia es que permanezcamos en Cristo, de que permanezcamos en el Padre, pero que también seamos una iglesia de salida, que no nos encerremos en nosotros mismos y digamos alimentarnos nosotros con la palabra y todo eso, sino que también podamos tener ese contacto y ese tacto además con las almas. Jesús viene, lo dice muy claramente las Sagradas Escrituras, de que Él no vino por justos, sino de que vino por los pecadores, ¿cierto? Porque podemos también caer en ese error de que listo, salimos y bueno, ya tengo los frutos, yo creo en Dios, le creo a Dios y todo eso, trato de vivir según y conforme a sus designios, a su palabra. Entonces vamos al mundo a evangelizar y podemos caer en el error de que listo, yo tomo un autobús o voy caminando, tomo mi carro y voy de salida y entonces llegamos a decir, ay, es que el mundo está muy mal, es que mira a este pecador, mira a esta pecadora, mira que él está haciendo esto. No, o sea, que seamos una iglesia de salida y que podamos tener ese contacto más directo y tacto con las almas, para de esta manera empezar a dar esos frutos que Jesús nos invita a que demos hoy, unidos al Padre Celestial. Vale. ¿Qué opinas de lo que nos dice la gente? Me parecía muy lindo lo que decían pues por ahí, no me acuerdo quién, pero decía que ya estamos limpios por lo que Jesús nos ha dicho, pues que Jesús le decía a los discípulos, ustedes ya, ¿cómo es que dice? Que ya son como puros, porque ya han escuchado ya están purificados porque han escuchado la palabra. Entonces nosotros ya estamos purificados de lo que el mundo nos ha dicho, de todo, porque nosotros ya conocemos lo que Jesús nos pide, lo que Jesús nos habla. Decía el cardenal Bantuán, por ejemplo, que él decía, es que yo quiero vivir el testamento de Jesús, porque Jesús me ha dicho que ame a los que me persiguen, que perdone, que sea misericordioso, que los ame como me amó a mí, que los ame como el Padre nos amó. Entonces, eso, que nosotros ya estamos purificados y que ya somos como de Dios de cierta manera, y la pureza de corazón que también tenemos al estar en un camino de conversión. Ese evangelio pues tiene algo, dicen, pues incluye el Jesús dentro de su rebaño, dentro de su
vid, no sé cómo hacer la comparación, como para hablar en el mismo término de Jesús, a aquellos que han escuchado su palabra y el mismo Jesús dice, ya quedan purificados. Pero uno podría caer en dos errores, que son como quien dice, los dos extremos que hay. En creer que porque ya escuchamos la palabra de Dios, entonces ya listo, no hay nada más que hacer, o porque vivo una vida sacramental, o trato de hacer como las cosas bien, pues ya con eso me basta. O el otro error, y es el creer que, como por ejemplo, hay casos en la iglesia de personitas, por ejemplo en una situación irregular como la unión libre, que podrían decir, no, yo definitivamente no hago parte de ese rebaño del Señor o de esa vid del Señor, porque yo no logro, pues todavía no estoy en comunión completa con Él debido a la situación que esté. Entonces uno podría o caer en el error de que ya estoy listo, o caer en el error de que como me falta un paso, entonces ya no hay nada que hacer. ¿Cómo poder entender ese permanecer según Jesús en estas situaciones? Shirley, ¿tú qué crees? Bueno, en realidad aquí pues entra el ser misericordiosos, ¿no? El poder pedir esa gracia también, porque podemos caer y hemos caído seguramente en poder hacer señalamientos o juzgar con respecto a eso. O sea, Jesús es muy claro en su palabra y digamos que no podemos caer en esos extremos. Es según lo que nos dicte el amor también y estar abandonados y refugiados en esa misericordia misma de Dios, que el Señor nos invita a que seamos misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, ¿cierto? Y a Él es a quien le queda juzgar o tratar con esas almas, pero sobre todo es esa confianza en ese papá que nos ama y que su misericordia es completamente infinita, sin ir a los extremos, ¿no? Ni tampoco señalarnos nosotros mismos, ni tampoco entrar en un estado laxo, sino mantener un equilibrio según esa misericordia misma que nos ofrece el Padre Celestial, según el amor. Estamos meditando en el Evangelio que nos propone la Iglesia para el día de hoy, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, el momento en el que Jesús pues les habla a los apóstoles en un mensaje de agricultura, en un mensaje pues poniéndoles un ejemplo que ellos conocían, y es el ejemplo de la vid, los sarmientos y el fruto que dan esos sarmientos. Y es quizá una manera supremamente básica como uno puede entender cómo funcionan las cosas espirituales. Si usted tiene un árbol de lo que sea y le corta las ramas, y una rama con una florecita, por ejemplo, que generalmente todos los frutos nacen de una florecita, primero nace la florecita y después nace el fruto. Si usted corta la rama con la florecita, no vaya a creer que esa florecita va a dar el fruto que generalmente se espera, pues, si se corta del tallo. Jesús puso esa comparación de las uvas que nacen de los sarmientos. Si se corta un sarmiento, ese sarmiento va a llegar un momento en el que se va a secar y no va a dar fruto, y Jesús mismo describe qué va a suceder con ese sarmiento. Se va a tirar por allá y luego para lo que va a servir es para echarle fuego. Hace una comparación Jesús con eso. Y que estamos meditando en qué tiene que ver eso con nosotros en el día de hoy. Por eso queremos escucharlos y leer sus meditaciones y escuchar sus meditaciones. Tenemos desde Yopal, en Casanare, a Viviana, que nos envía su meditación a través del 340 11 900. Viviana, bienvenida a la Lección Divina del día de hoy. Muy buenas tardes, hermanos misioneros. ¿Quién como Dios? Nadie como El Dios. Evangelio me llama a pensar mucho sobre el sarmiento que es podado para que dé más fruto. La primera pregunta, ¿yo en verdad estoy adherida a la verdadera vid? Cuando el Señor me habla de una verdadera, es que puede haber otras vid. ¿Será que yo hago parte de la vid del mundo? ¿Será que yo hago parte de una vid a mi acomodo, a mi forma de pensar, a mi forma de ser, a mi forma de creer? ¿Cuántas veces me ha dolido que me pode el Señor? ¿Cuántas veces he renunciado? ¿Cuántas veces he abandonado el pecado? ¿Cuántas veces para vivir en radicalidad me ha costado tanto? Hoy el Señor me dice, el fruto tiene que salir de la verdadera vid. Y la verdadera vid está en el sufrimiento, está en el dolor, está en el tallaje. ¿Estáis limpios? Cuando el Señor me dice estar limpio, los sacramentos, bautismo, confesión. Y debemos seguir siendo limpios
para que podamos salvar almas. Y después de María. Nadie como San José. Dios te bendiga, Viviana. Tenemos también a Dylan, que nos envía su meditación desde Santo Domingo, en el Ecuador. Dylan. Un saludo grande en el Señor. El Evangelio, Jesús nos dice y nos pide es que permanezcamos junto a Él, ser sarmientos vivos, inundados por su vida y su gracia. Jesús es la vid verdadera y el Padre, el labrador, purificados por su palabra y unidos a la fuente de vida, que es Jesús, el mismo Jesús, participamos de la vida del Padre y damos fruto abundante. Toda la riqueza de nuestra existencia depende de esa unión íntima con Jesús. De esta comunión brota la fecundidad de nuestros actos. Dios actúa por nosotros y casi siempre por encima de nosotros. Testigos de Jesús, reflejamos su vida, sus palabras y sus actos. Amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, son las que como virtudes en nuestra vida que florecen. Pero cuando el Señor poda a un alma es cuando le empieza a traer, qué sé yo, ya no tiene sentimiento, se le es duro orar, ya la vida espiritual se le vuelve más fuerte. Ahí es cuando el Señor empieza a podar y duele. Esa podada duele muchísimo, bastantísimo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuántas de las veces hemos recibido esa podada del Señor? Cuando te empieza a podar, cuando te corta para que des más fruto, y que ese fruto sea abundante, y que tenga riquezas increíbles. Dylan, Dios te pague por tu meditación. Ahí Dylan se metió por la parte que más duele, la podada. Increíble que naturalmente suceda eso, que las plantas o los árboles, todo, al podarlas, después, pues yo lo digo por las plantas, porque mi mamá tiene maticas en la casa, es fascinada con las matas, y ella de vez en cuando le quita que las hojitas y que la no sé qué, pero qué increíble que naturalmente en las plantas suceda esto y que en nuestra vida también suceda esto. ¿De qué manera, por ejemplo, en la vida práctica el Señor nos puede podar? Valeria, generalmente uno dice, bueno, haciendo esa comparación a nuestra vida, uno ¿cómo recibe esa podada del Señor? Bueno, una cosita antes de... Sí, dale, adelante. Y es que con eso es que el Padre también nos decía que el sarmiento, para que dé fruto hay que quitarle las hojas para que el sol pueda entrar y pueda hacer que crezca. Entonces muchas veces uno le dice, sí, Señor, quiero ser santo, yo te doy mi vida, te entrego todo, Señor, y llevo mi cruz y te sigo. Pero en el momento donde ya llega un sufrimiento, uno ya le empieza a reclamar, bueno, Señor, pero es que si yo te sirvo, si yo estoy en ti, ¿tú por qué me das este tipo de sufrimientos? Y cosas sencillas, cosas digamos que hay que renunciar, incluso a cosas espirituales, incluso a que alguna cosa de lazos que vayamos a ir, pero yo sé que tengo que quedarme cuidando a mi hermana que está enferma, por ejemplo. Puede ser una podadita del Señor. Una podadita del Señor. Y el Señor puede enseñarme más quedándome con mi hermana que yendo a esa actividad de lazos, y yo renegando. Y el Señor, o sea, es que el Señor siempre nos pone esas situaciones para que nosotros crezcamos más, porque si no quita las hojas, nunca vamos a crecer. Por ejemplo, es como con las rosas. Ajá. La rosa siempre va a tener espinas, no siempre va a tener flores, pero siempre van a estar las espinas. Y wow. Wow, sí, Wow. wow. Shirley, podaditas del Señor. Podaditas del Señor, podaditas. O podadotas. Bueno, en realidad, pues haciéndome un poco la imagen de lo de las plantas que tiene tu mamá, Julián. O sea, digamos, yo tengo una tía también, bueno, no es católica, es protestante, pero la amo inmensamente como una mamá. Ella también le fascinan las maticas, las plantas, ¿cierto? El jardín, tiene su jardincito y todo bien hermoso. Entonces yo la veo a ella también y es como, o sea, cuidando esas plantas, su jardín, pero el dolor es
también por parte de quien cuida esa planta, ¿no? O sea, digamos, la ramita está, bueno, está la plantica creciendo y todo eso, y uno la cuida, la protege, le echa el agüita y todo, pero al ver que una ramita está seca y que no está dando fruto, pues qué dolor tan grande para, por ejemplo, para mi tía que está cuidando la plantica, el tener que arrancar esa rama, el desprenderla de las otras ramitas, ¿cierto? De ese mismo arbusto. Entonces es el dolor también que siente la otra persona, o sea, y haciendo alusión a ello con el Padre Celestial, a él también le duele tener que hacer muchas cosas o sea, que sabe que le van a doler, nos van a doler a nosotros, pero que por supuesto que en su corazón de papá, ese papito hermoso que nos ama, que sabe que es la única forma que nosotros demos fruto. Es decir, o sea, en un sufrimiento, en la pérdida de un familiar, quizá uno allí inmerso en ese dolor, en ese duelo, en esa angustia, uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Pero es que sencillamente, o sea, si nosotros decimos creer en Dios, muchas veces nos falta creerle a Dios, ¿verdad? Entonces no todo tiene que ser color de rosa, sino que hace falta esas podadas, por decirlo de alguna manera, de Dios en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, y desde allí, o sea, cuando más está oscuro es porque ya vamos a encontrarnos con aquel amanecer hermoso, ¿cierto? Entonces es necesario en nuestra vida espiritual, y para poder crecer como cristianos, pero también como seres humanos, porque no podemos pretender ser santos primero sin dejar a un lado la parte humana. San Juan Pablo II decía, es mi santo de devoción, lo amo profundamente, él decía de que primero humanos y luego santos, para poder comprender pues eso de ser santos. No podemos entenderlo sin primero ser humanos. Claro, y es que un ejemplo así también como los que hacía Jesús. Si yo quiero hacer una bufanda de lana, Mariana, ¿qué necesito para hacer una bufanda de lana? Lana y la aguja. Si yo quiero hacer una bufanda de lana, necesito la lana para poder hacer la bufanda de lana. Si yo quiero ser santo, la santidad no se construye con un chasquido de los dedos, se construye con la relación con mis hermanos, con de qué manera es que yo pues hago las cosas en mi vida. Estamos meditando en este evangelio. Shirley decía ahorita muy importante que no simplemente el hecho de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y uno podría caer en el error de que como escuché la palabra de Dios, como sigo sus mandamientos, ya eso me basta para permanecer en el Señor. Pero es que yo tengo que hacer eso en mi vida. No sé si alguna de ustedes hablaba ahorita o alguien de la meditación hablaba del bautismo, de que ese bautismo para muchos podría decir, listo, yo ya soy bautizado, ya con eso tengo. Pero por eso es que es impresionante, por ejemplo, la consagración, que lo que hace es renovar todos los días, hacer que renovemos todos los días el bautismo. No es simplemente el hecho de ya estoy bautizado, ya con eso tengo, ya escuché la palabra de Dios, ya con eso tengo, porque es que ahí dice que el que escucha la palabra ya está limpio, no sé qué. Es vivir eso que el Señor nos enseña, y todos los días la consagración nos invita y nos enseña a hacer eso, a vivir ese bautismo, a vivir esa palabra del Señor que nos dice está limpio. De nada sirve, como les digo, tener la Biblia en la casa muy hermosa, con los bordes dorados, una Biblia esa que a veces nos ofrecen y que nos toca pagar las cuotas porque es muy cara, si nosotros no la aplicamos a nuestra vida, o si nosotros siquiera la leemos. Vamos terminando esta lección divina. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Nos dice Rosa por acá, Rosa Chávez, el Evangelio me dice que, por ejemplo, como somos católicos, tenemos que perseverar en su palabra para seguir siendo fruto bueno, y no como los que dejan de ir a misa y que solo están, y que ahí se están desprendiendo de la rama. ¡Wow! Los que dejan de ir a misa, ahí ya empiezan a desprenderse de la rama, impresionante. Jennifer Cifuentes nos escribe también, el Señor me dice que cuando tengo tribulaciones es porque el Padre me está podando, que no me preocupe, porque si Él me quita algo es porque quiere algo mejor para mí, o sea, mejores frutos para ofrecerle al Señor y a los demás. Y después de Dios, nadie como María. Nos dice también Gloria, dice, estamos llamados a estar siempre unidos a Jesús, y cada fruto que ganemos por su
por su palabra lo debemos llevar a nuestros hermanos. Dios te bendiga, Gloria, también por tu meditación. Nos dice alguien por acá, no sé. Juber nos escribe, si es Juber. Sí. Dice, el día de hoy el Evangelio me lleva a recordar todos aquellos momentos en los cuales Dios estuvo conmigo en la prueba. Es la podada, en esa podada, que recuerde cuáles fueron las cosas que Él me enseñó y que debía cambiar para crecer espiritualmente y ser digno hijo de Él. Que nunca las olvide, porque allí fue donde Él más me amó y tuvo compasión de mí. Dios te bendiga, Juber. Si es Juber ese mensajito de Juber. Muy bien. Tenemos algunos audios que nos envían a través del 340 11 900. Antes de terminar, tenemos primero a Janet, que nos envía su meditación desde Girón, en Santander. Janet, bienvenida a la Lección Divina. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El Evangelio de hoy me recuerda la homilía del sacerdote el fin de semana, donde nos explicaba qué pasa con las obras de misericordia de las personitas que están en pecado mortal. Esas obras de misericordia no se pierden, pero no son meritorias ni satisfactorias, nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora entiendo el porqué. Una rama que es arrancada de su tronco jamás va a poder dar fruto. Entonces Jesús nos invita a que permanezcamos en Él. Si permanecemos en Él, en su amor, vamos a querer agradarlo perfectamente. Entonces no podemos contradecirnos estando en pecado mortal y a la vez hacer obras buenas. Si queremos agradar al Señor, debemos permanecer en Él, en su amor, vivir la gracia que Él nos da a través de los sacramentos, y así cualquier obra que hagamos, por pequeña que sea, le va a agradar al Señor. Después de Dios, nadie como María. Dios te bendiga, Janet, desde Girón, en Santander. Tenemos también a Stephanie y a Liliana, que nos envían su meditación desde Medellín. Chicas, bienvenidas. María. Ay, nadie como Dios. Qué belleza. El Evangelio me dice hoy que el que da frutos lo poda para que dé más frutos. Entonces nosotros los niños. Y nosotros los niños, para que seamos obedientes y seamos más obedientes y santos y después de Dios, nadie como María. Habla Estefa. ¿Quién como Dios? Habla Liliana de Medellín, Manrique. Y mi mensaje es que oremos mucho para que seamos la vid que da el fruto, el que está en la verdadera rama, en el tronco fuerte, en el tronco fértil, para dar frutos abundantes y frutos de la mejor calidad, para que en este mundo en el que nos rodea, con tantas situaciones difíciles y con tantas patrañas del enemigo, seamos capaces de evangelizar con nuestro propio ejemplo y podamos así contrarrestar el mal que tanto quiere dañar nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros hogares. Y después de Dios, nadie como María. Liliana, Dios te bendiga por tu meditación y por ese mensajito tan precioso de Estefa. Un saludito muy muy especial a Estefa allá en Manrique. Tenemos a Ana Lucía, que nos envía también su meditación desde San José de García, en Michoacán, ¿cierto? Adelante, Ana Lucía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy la palabra de Dios me dice que Él es el único que nos puede dar vida, que si nosotros nos separamos de Él y nos vamos a las cosas del mundo, poco a poco nos vamos a ir secando porque no estamos cimentados en el tronco que es Él, y por eso debemos estar siempre apegados a su tronco, a través de los sacramentos, del Santo Rosario, de la misa, de la Eucaristía, de la reconciliación, porque si nosotros dejamos eso, que es lo que nos da la vida eterna, que es lo que nos mantiene unidos al tronco, poco a poco vamos a morir.
Y después de María, Nadie como San José. Ana Lucía, Dios te pague. Y a todos los que meditan, nos envían sus meditaciones. Una belleza. Se nos está acabando el tiempo, chicas. Para terminar, antes de la oración, ¿qué opinan de todo esto que nos dice la gente? ¿Qué siente su corazoncito ahí al escuchar tantas cosas? Shirley. Bueno, en realidad impresionante lo que han dicho todas las personitas, o sea, lo lleva a uno a meditar y a reflexionar de cómo estoy viviendo yo mi fe, ¿no? Y sobre todo, pues, me llega algo a la memoria y es la vid verdadera, con respecto a todo lo que han dicho, la vid verdadera, ese tronco, ese sólido, estable, ¿cierto? Que es Jesús, pero Jesús tiene su iglesia, o sea, yo que volví a casa desde mi propia experiencia, ¿no? Que volví a casa, regresé a casa, o sea, Jesús es la vid verdadera, pero también su iglesia, que es santa, que es una, que es apostólica y además eucarística y mariana. Entonces eso me lleva a mí como a reflexionar y a meditar cómo estoy viviendo yo, o sea, dentro de su iglesia, dentro de esa vid verdadera de Jesús, que es la iglesia católica, ¿no? Cómo estoy amando. También me lleva a reflexionar y a meditar en mi corazón cómo estoy viviendo yo mi consagración, de qué forma la estoy viviendo, cierto, en mi cotidianidad, en mi día a día, según María. Entonces me lleva a mirarla a ella, o sea, María también, a María en cada lección divina también encontramos a la Santísima Virgen María, la Señora, allí la encontramos dentro de cada lección divina. Y María, la Señora, ha sido, pues ella ha permanecido siempre en el Padre Celestial, ella ha permanecido fiel siempre y permanecerá siempre fiel a ella. Y quién más que ella que da esos frutos abundantes y en ella pues el Padre sencillamente se glorifica. Entonces es como eso, me llega cómo estoy viviendo yo mi consagración de la mano de María, y me invita también a amarla profundamente, porque muchas veces llegamos a esos escrúpulos de que no, estoy amando un poco más a María. Incluso yo llegué a esos escrúpulos, ¿no? Que amo más a María de pronto más que a Jesús, pero no, o sea, no tengamos miedo en amar a la Señora, que ella nos guía a vivir el Evangelio día tras día, así sea con un amor exagerado. No temamos en amarla profundamente y en perdernos en su mirada. Vale. Bueno, yo me quedé pensando en las planticas, pues porque en mi casa yo soy la loca de las plantas. Sí, usted es la loca de las plantas. Soy yo. Hay locas de los gatos y también locas de las plantas. Entonces me ponía a pensar que hay veces que hay unas maticas así súper bonitas que se están dañando. Ajá. Y uno les echa agua y las pone en el sol y las corta las que están feitas y todo, pero igual se mueren. Ajá. Entonces me ponía a pensar mucho en que Jesús igual sigue tratando con nosotros, Él igual nos sigue mandando pues luchas, también nos manda pues como esos consuelos espirituales, pero somos nosotros los que decidimos si nos separamos pues del sarmiento o no. Y me acordaba que en un grupo de oración un misionero decía que cada vez que nosotros vacilábamos, el corazón de Jesús lloraba, pero que Él no nos rogaba, Él simplemente nos daba la libertad de nosotros decidir. Entonces me dejaba mucho como ese cuestionamiento de, bueno, es que Jesús lo está dando todo por mí, Jesús me apuesta por mí. Y o sea, y Él no lo puede hacer todo, yo también tengo que poner de mi parte. Entonces sí. Muy bien. Señores, se nos acabó el tiempo. Hoy meditamos y seguimos meditando, porque recuerden que la Lección Divina, aunque el programa se acabe en este instante, pues la Lección Divina continúa todos los días, porque meditamos, pero esa meditación nos tiene que llevar a hacer algo. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿A qué me invita hoy con este evangelio? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita en 20 minutos o en media hora? Un acto concreto, algo que me invite la Lección Divina. Gracias a todos por participar, por meditar con nosotros el evangelio, por enviarnos sus meditaciones a través de los mensajitos de texto que no alcanzamos a leerlos todos, a través de su nota de voz en el WhatsApp de la productora. Recuerden que estamos en la Maratón por la Vida, en esta marcha virtual previo a la gran marcha por la vida el 5 de mayo. Hoy, numeral eutanasia no. Ya pues desde que empezamos el programa somos tendencia en Twitter, todavía estamos como tendencia en Twitter, tenemos todo el día
para ir al Twitter, a las redes sociales, a retuitear los tweets que ya hayan visto, a hacer sus propios tweets, una frase pro vida, una frase en contra de la eutanasia, una frase trayendo las personas a Dios, no sé, lo que el Espíritu Santo les inspire, siempre todo con numeral eutanasia no. Esta es una manera en la que nos hacemos ver donde quizá están mirando los medios de comunicación. Ustedes dirán, pero no, eso, o sea, ¿por qué en redes sociales? ¿Por qué en estas plataformas? Porque lastimosamente estas plataformas son muy miradas y vigiladas por las personas de opinión en el mundo entero. Por eso, si nosotros nos hacemos notar allá, pues quizá quién sabe cuántas almitas llegarán y mirarán, ve, ¿cómo así? ¿Qué es esto de eutanasia? No, ¿qué significa? Y luego encuentren la gracia de Dios por algún modo, no sé. También esto va en nuestra oración. Seguimos entonces en toda esta marcha virtual. Recuerden que todos los días tendremos un numeral diferente para que ustedes se sumen y para que le contemos a todo el mundo que estamos luchando por la cultura de la vida. Al final, el 5 de mayo tendremos la gran marcha virtual. No se pierdan toda la programación Pro Vida que tendremos hoy a las 8 de la noche, hora Colombia, el programa en vivo que tendremos con Rodrigo Jaramillo, el fundador de Lazos de Amor Mariano, también para que ustedes se conecten y en vivo ustedes también envíen sus opiniones, envíen sus audios, envíen sus mensajitos, que ahí estaremos también con toda la plataforma tecnológica para poder hacer que llegue todo esto a muchas almas. A Valeria y a Shirley, Dios les pague por visitarnos en la lección divina el día de hoy que no tuvieron clase. Y bueno, Shirley, un saludito a la gente de Montería. A ver, aprovecha que estás por aquí. Bueno, Montería, ¿quién como Dios? Un saludo desde acá de Medellín. Feliz de estar acá y bueno, pensándolos muchísimo, he orado muchísimo por ustedes y por supuesto seguiré orando por ustedes. Muchísimo ánimo, esperen en el Señor, tengan mucha confianza, abandónense en el Señor, que yo sé que estoy segura que Él está con ustedes y abandónense completamente en la Virgen María. Los amo inmensamente y bueno, saben que tienen un pedacito de mi corazón allá en la localidad. Muy bien, gente de Montería, invitados a la Lección Divina. Acuérdense que ya estamos haciendo la Lección Divina también desde las localidades a través de una videollamada. Entonces es muy fácil que ustedes allá en Montería podamos hacer la Lección Divina y que nos compartan un poquitico qué actividades tienen, dónde se reúnen y que mucha gente de Montería empiece también a visitar los grupos de oración, las consagraciones y todo lo que hacen. Oye, increíble, 60 misioneros en este momento. Pues cuando se vino Shirley habían 60 misioneros, ¿cuántos habrá ahora? También para que puedan aprovechar todo lo que estas personitas al servicio de Dios hacen. Nos vamos, Dios los bendiga. Oremos entonces, chicas, para que finalicemos, Shirley. Bueno, vamos a disponernos para, más que terminar esta lección divina, para que el Señor a través de su Divino Espíritu empiece a hacer la vida en nosotros. Yo te invito que en el lugar donde te encuentres, si puedes recogerte por un instante, en la medida de tus posibilidades, desde el fondo de tu corazón, en el eco de tu alma, ve clamando ese Divino Espíritu para que se infunda en ti, en tu alma, en tus pensamientos, en Espíritu Santo de Dios, y toma posesión completa y total de nuestros sentidos, de nuestra memoria, de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad. Ven, Santo Espíritu de Dios, y que a través de este Evangelio que hemos meditado podamos hacerlo vida, podamos hacerlo propio, que podamos ser coherentes con tu palabra, Señor. Llévate toda angustia, disipa toda tiniebla, disipa, Santo Espíritu de Dios, desde el corazón paternal de nuestro eterno Padre Dios, desde el corazón inmaculado de María, desde el corazón paternal de San José. Disipa toda tristeza, todo miedo, Señor. Destruye toda maquinación del enemigo, toda turbación del enemigo,
para que podamos estar en paz, en tranquilidad, para que podamos ser, Señor, esos sarmientos que den frutos, que podamos estar cimentados en ti, Señor, que podamos estar cimentados en tu verdad, en tu palabra, y así podamos dar esos frutos abundantes y poderle dar gloria a ese Padre celestial. Te pido a ti, Santísima Virgen María, sé tu Señora guiándonos, sé tu mamá en la medida en que tú nos ames, en que podamos experimentar tu amor, Señora, que no tengamos miedo de recibirte en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida, que no tengamos miedo, mamá, de poder vivir plenamente nuestra consagración, aquellos que tenemos ese privilegio, ese don, ese regalo del cielo, de estar consagrados a ti, Señor. Estamos consagrados a tu corazón y eres tú, mamá, quien nos lleva, quien nos guía, mamita María. Eres tu mamá quien nos lleva a esa vid verdadera que es tu Hijo Jesús, a esa vid verdadera que es el Padre Celestial. Es por eso que te pedimos, amado Jesús, que guardes estos frutos de esta palabra en tu sagrado corazón, que nos bañes, que nos limpies y selles nuestra vida con tu sangre preciosa. A ti, Señor, que lo puedes todo, sea el honor, la gloria, el poder, la honra, por los siglos de los siglos. Amén.